público venezolano y por otro lado el error garrafal de enfrascarse ahí con algunas personas, particularmente de la Quinta Vergara. Ese fue el mayor error, Pato, porque después de eso no hay vuelta atrás. No pudo dar vuelta a la rutina. Y como tú dices, hay premisas que cumplir en Viña del Mar. La primera es la más sencilla de todas. No importa de dónde vengas, no importa tu tendencia política, no importa lo que hayas dicho antes, lo que importa es que hagas reír. Quiero solamente retraerme al año pasado. Si bien es chileno, Luis Slimming venía precedido de algunas críticas porque había tenido unas pifias en un festival del sur. Incluso se lo preguntaron en la conferencia de prensa y él decía, bueno, yo espero que pueda hacer mi show como corresponde. Lucho Slimming llegó, se paró en el escenario de la Quinta Vergara y en los primeros 5 minutos ya había contado 10 chistes. Tenía al público en el bolsillo. Y hizo una rutina que es probablemente de las más memorables de los últimos 10 años en el humor de Viña del Mar. Entonces, no tiene que ver mucho con las críticas que anteceden su presentación. Aquí el público acusaba y decía que esto se había ido preparando a través de los medios, que había una predisposición a su show. Y lo cierto es que no fue así. El punto es que no hizo reír. Vamos a revisar lo que ocurrió en la galería, la reacción de las personas y también declaraciones de algunos de los que participaron de la primera jornada de la noche inaugural de la Quinta Vergara de este festival y luego seguimos comentando parte de esta fallida rutina de George Harris. Sí, pero uno viene a disfrutar. Las cosas negativas se dejan atrás. Uno va siempre por lo positivo. Sí, porque George Harris es maravilloso, es un comediante único. Pero siento como un poco de no hay empatía. Nosotros somos latinos. Él no ni siquiera lo dejan hablar. O sea, escuchen, vean qué es lo que va a decir. Ríense si les da risa, si no, no, pero déjenlo actuar, porque todos somos latinos. Y su humor no se trata solamente de Venezuela, se trata de Latinoamérica, porque todo lo que él dice lo vimos todos. Sí, puede ser que le haya faltado un poquito de humildad, pero ¿cómo no reaccionar así si no le permiten ni siquiera comenzar? Si no le permiten, o sea, ni siquiera le dan la oportunidad de iniciar su presentación, ¿cómo no actuar de esa manera? Es otro tipo de humor al chileno, yo soy chilena, por eso al chileno no le gustan, ellos sí se ríen, porque como digo, es otro tipo de humor que no estamos acostumbrados. ¿A usted qué le ha parecido hasta ahora? Para mí, fome. Fome, desagradable. No tiró ningún chiste, lo único que habló el celular, no tiraba información, no tiraba chiste, que es lo que vino. Fome, nada que ver el país. Él es fome, no tiene gracia, no tiene ni un brillo, tiene menos brillo que un zapato de gamuza. De hecho, quiero dar lo mismo, pero no tiene un humor que a uno le llegue, o sea, como han venido otros humoristas de otros países igual, y han sido buenos, pero él como que no tiene una gracia, no sé. No es porque sea venezolano, no, el tema no es ese, el tema es que es demasiado fome, de verdad no tiene rutina. Bueno, Pato, basta escuchar las declaraciones del público y entre medio incluso aparecen tallas. Y no se trata de decir todo el rato que el chileno es de humor rápido, pero es una demostración de que cuando llega el humor hay que actuar de manera decidida y rápida, no lenta. Probablemente, como también escuchábamos, claro, es un humor distinto, pero cada comediante tiene que adaptarse al humor, a la idiosincrasia de cada país. Si es que hay un artista venezolano, tiene que haber leído al público antes, tiene que haber preguntado, tiene que haberse interiorizado acerca de cómo nos gusta reírnos o cómo abordamos el humor los chilenos. Entonces ayer, insisto, en esta presentación muy larga, extendida, de lo emocionante que era estar ahí, que estamos de acuerdo, está bien, pero después a lo nuestro, a buscar el chiste, a hacer reír al monstruo, a hacer reír a la Quinta Vergara, y ayer no ocurrió, fue muy lento, tanto así que en una de las intervenciones de los animadores, Rafael Araneda y Karen Dogenbailer le dicen, probemos yendo un poquito más rápido, al chileno nos gusta que la cosa sea un poco más rápido y no tan lento, y él lo intentó de alguna manera, pero finalmente ya no había funcionado la rutina desde un principio, porque retoma de donde estaba, e insisto, era una historia más bien larga, todavía no aparecían los chistes. Vamos a ir inmediatamente a las afueras del Hotel Sheraton, ya está Esteban González para que nos cuente un poco también de las reacciones del público venezolano, que lamentablemente terminó esto en una especie de discusión entre los que apoyaban, porque era una verdadera barra, los que apoyaban a George Harris, y también los que con justa razón decían, no nos pareció divertido. Esteban.
¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes, Pato. ¿Qué tal allá en Santiago? Es muy difícil explicar lo que ocurrió la noche de este domingo en la Quinta Vergara, porque estamos hablando de que era gente que estaba presenciando el mismo espectáculo, sin embargo eran opiniones tremendamente disímiles. Mucha gente que aclamaba a George Harris, que decía que había ido a verlo a él. Eso pocas veces ocurre. Es raro que el humorista sea el que vende la entrada de la noche, por lo general es el primer show musical. Y había gente también que estaba muy cansada, que decía que no tenía gracia lo que estaba presentándose, que no entendía cuál era el hilo conductor de la rutina, que le parecía muy lejana la historia que estaba escuchando, y gente que estaba sentada al lado tenía reacciones tremendamente opuestas. Había molestia del público venezolano porque sentían que era un ataque personal hacia ellos lo que estaba ocurriendo con el artista. Pero yo te voy a decir una cosa también, Humberto, hemos reporteado muchos años festival, sobre este escenario han estado no solo humoristas, también cantantes de mucho carácter, no sé, Morrissey, Luis Miguel, gente que es muy difícil de manejar, pero yo nunca había estado frente a alguien tan soberbio como George Harris. Nosotros le preguntamos el día viernes si se había preparado respecto a cómo era el público chileno. Nos dijo que no era necesario, que no era importante entender al público chileno, porque el humor era el mismo en toda Latinoamérica y que esto le había ido bien en Miami, en Lima, en Argentina y le iba a ir bien también en Viña del Mar. Entonces no hubo un trabajo de entender al monstruo como un público muy particular. Yo creo que la Quinta Vergara es tremendamente impredecible y eso se notó también en la jornada de anoche. También decía que presentó la rutina a la comisión y solamente le cambiaron 4 modismos, nada más. Así que él estaba muy tranquilo y no necesitaba interiorizarse del humor chileno. Vaya que hubiera sido importante hacer esa reflexión, ese estudio de qué es lo que hace reír a los chilenos, de qué es lo que sentimos, que son temas que en la Quinta Vergara funcionan. Escuchemos reacciones también de lo que se sentía en la galería. Te decía yo que es muy difícil explicarlo porque había gente riendo, apoyando al artista y también gente que lo único que quería es que esto terminara pronto. Escuchemos. No, protesta no, simplemente nos vamos, ya, vinimos por él nomás, él es todo para nosotros, George Harris es mejor. Es pura xenofobia, esto es pura xenofobia, nos basta. Ya está bueno de xenofobia. Que son unos maleducados, no todos, estas personas que hicieron esto, sin educación. No se saben comportar, los chilenos no saben, no tienen comprensión con lo que verdaderamente pagamos una entrada para ver a George Harris. Con respeto y defendemos nuestra gente y nuestra Venezuela. ¡Venezuela! Eso es muy malo para el Festival de Viña, ¿por qué? Porque los comediantes internacionales ya no van a querer venir. Horrible, un desastre, nunca contó un chiste. Nada. 10 minutos ningún chiste. Y quiso dar pena nomás. Pues, y después encara al público, ¿qué le parece? Por eso te digo, una choreza que no corresponde, pues, así que una pena nomás. Se retira. Que le vaya bien nomás. No me gustó para nada, no. ¿Y eso de encarar al público? Sí, no, está fome. Casi me hace llorar, pero por eso ya nos vamos. No, la verdad que no sabíamos si estaban aplaudiendo o estaban así, pero, o sea, había alguna mezcla, porque había muchos venezolanos, primero. No, sin malo, mira. Cuéntenos un poquito, ¿qué le pareció? Miren, yo me quedé con un voto de confianza para saber si él era bueno, yo lo iba a aplaudir. Pero me da vergüenza ajena que se hayan comportado tan mal con la gente. Los venezolanos dan la vida acá, trabajan, son trabajadores, hay de todo. Yo soy chileno, yo he ido a los shows de George Harris, que ha venido a Chile 2 veces. Lo sigo en todas sus rutinas de toda la semana. Hacer una rutina distinta todas las semanas en Miami, lleno, con teatro lleno, no es para un principiante.
lamentablemente nosotros como pueblo nos portamos pésimos. Yo le quiero pedir disculpas a nuestros amigos venezolanos. Yo soy chilena, vine a ver el show de George Harris y fue una total falta de respeto. Las entradas nuestras fueron compradas hace mucho tiempo porque queríamos venir a ver a este artista, pero por algunos pocos que no respetaron, esto pasó. Quizás la discusión de fondo tenga que ver, más allá de la rutina, con un público que pifea a los artistas cuando no les gustan, que se manifiesta, que abuchea. Eso es extraño a nivel mundial y muchos le han dicho que cuando hay un artista profesional, consagrado o no, pero que está intentándolo con todo lo que tiene arriba de un escenario, claro, no es momento y probablemente después se puedan ver las consecuencias de eso, pero no es momento de pifiar. Ahora, así ha funcionado el Festival de Viña del Mar durante décadas, entonces es muy difícil que ese patrón se pueda cambiar porque el público está acostumbrado a hacerlo. Insisto, el ticket principalmente se compra para los artistas. El humor, por supuesto, es bienvenido. Siempre alcanza los pics de rating en el festival y es lo que más nos hace reír y aplaudir, etc. Sin embargo, hay que saber leer al público. Y respecto a la xenofobia, bueno, es un debate que se va a dar durante la semana, Pato, pero también solamente por destacar algunos, se han presentado muchos, no artistas, porque artistas hay de todo el mundo, pero comediantes de otros países. Vámonos atrás en el tiempo, Hugo Varela, Sandy de Bolivia, un poco más cerca, Jorge Alís, la misma Alejandra Azcárate, colombiana, que se llevó las 2 gaviotas el año 2018. Entonces, no sé si tenga que ver con la nacionalidad, ni con tampoco buscar un conato con representantes de otros países, sino que tiene que ver con la rutina. Y la rutina tiene que hacer reír, y ayer, como decía una persona del público, durante los 10 primeros minutos George Harris no contó ningún chiste. Le preguntaron también a los animadores, que tuvieron que salir ahí al ruedo muchas veces a tratar de calmar al monstruo de la Quinta Vergara y también a intentar que George Harris retomara su rutina. ¿Cómo vieron ellos la presentación del venezolano en la Quinta Vergara? Aquí está. La gran deuda que nos deja haber podido desarrollar su rutina. Entiendo que estamos en una sociedad lamentablemente muy dividida y el mundo está muy dividido y la Quinta Vergara también es capaz de reflejar eso. Y esto no se podía transformar en una lucha de banderas y en algún momento se transformó y era bien incómodo porque había gente que lo adoraba, que vitoreaba su nombre, ustedes estaban ahí, ese no es un invento nuestro, y había mucha gente que gritaba su nombre, con incluso pedían premios si no había hecho una rutina. No tenemos ningún espíritu de separatista o xenofóbico con alguna persona y el festival es esto. Y lamentablemente ocurrió una situación para mí muy novedosa y muy lamentable. Es complejo, yo creo, cuando tú invitas a alguien a tu casa y esa persona que tú invitas a tu casa como que se empieza a discutir con el público. Yo creo que ese fue el error. Y del momento que empezó a discutir con el público, al final del camino el público reaccionó de mala manera y se provocó un problema que yo creo que se podría haber evitado si es que él no hubiera entrado en esa discusión con el público. ¿Por qué lo hicieron salir tantas veces? ¿Por qué lo hicieron salir? Porque nosotros siempre hemos dicho que quien decide irse del escenario es el artista, o el comediante, no somos nosotros. Él me dice, ¿cómo crees tú que yo puedo revertir esto? Y yo le digo, mira, lo mismo que tú, no pelees con el público, anda más rápido. Y lo otro que también entra como en tu rutina, porque la rutina no la hizo, no hizo la rutina que estaba planificada y la que nosotros revisamos. Generar una buena noche, lamentamos lo de George Harris, por supuesto, y no nos gustaría que volviera a pasar, pero nada, estamos súper igual contentos y felices por la primera noche. Fue una tremenda noche, fue un tremendo show el de Marc y el de Basilo. Una primera noche, un balance bastante positivo. Mira la hora en la que estamos terminando de partida, mucho más temprano que en ocasiones anteriores. El hecho de que hayamos tenido la competencia en un horario distinto fue súper bueno. Le fue increíble. Le fue muy bien, la gente vio a nuestros competidores folclóricos internacionales, se le dio relevancia a un certamen que es de competencia de canciones. Creo que eso es sin duda un punto muy bueno y el balance en ese sentido es bien positivo. Y nos dimos cuenta cuando mencionábamos a los artistas que iban a estar en la noche, cómo los reciben, cómo lo estaba recibiendo la gente. Tenía una barra. Y nombramos a George Harris y fue impresionante. Para justamente esto, yo creo que uno tiene que estar preparado para distintas situaciones. Ahora, lo que es muy impredecible es cómo se va a comportar un artista, en este caso un humorista, un comediante con harta experiencia, porque entiendo que salí y decía, ya, perfecto, no peleo más, y entraba y volvía a pelear. Sí. Una situación ahí que fue sin duda compleja. Muy compleja.
Claro, escuchábamos a Rafael Araneda, el conductor, que decía, bueno, novedoso, porque es primera vez que ocurre esa instancia tan extraña, ¿no? Y lamentable, nadie quiere que un artista fracase en la Quinta Vergara. Eso de que el morbo de ver fracasar a alguien es algo que el público busca, no es así, uno quiere ir a reírse. Si hay que elegir entre pifiar a un artista y reírse de buena gana, por supuesto nos quedamos con lo segundo, y ayer no ocurrió. Y Daniel Merino también lo decía, el problema fue que él enganchó con los que estaban pifiando, porque no era toda la Quinta Vergara, era un grupo de personas en distintos sectores que luego se fue amplificando. Sin embargo, él enganchó, y hay una premisa que es básica y también muy antigua en el Festival de Viña del Mar: el que se pica pierde, y lo hemos visto en distintas instancias, desde artistas que cantan como Maroon 5, por ejemplo, donde Adam Levine estaba enojado desde el inicio, se picó y perdió. Así le fue a Maroon 5, pésimo, una presentación que va a quedar también en la historia del Festival de Viña por el enojo entre el artista y el público, cero onda. Y aquí lo mismo, se picó y además cometió el error después de ser burdo. Empezó a decir garabatos, a increpar personas, a motivarla a que fuera al baño. Bueno, la verdad es que fue un momento bien lamentable, podríamos decir, ¿no? Con ribetes patéticos. Entonces, ahí yo creo que el artista se equivoca, lo dice el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino, y después le cuesta mucho retomar la rutina, porque ya estaba enganchado con la pelea y algunas pifias de parte del público. Vamos a retomar con Esteban González, que tuvo la oportunidad de seguir a George Harris cuando termina su rutina de forma abrupta. Fue bien caótica la salida porque fue seguido por muchos medios, también venezolanos que estaban en el paso también para darle su apoyo, y la llegada al hotel también fue muy caótica, Esteban. Sí, vamos a explicar también por qué lo tuvimos que seguir hasta el hotel, porque Laila Roth, Jani Dueñas, Javiera Contador, Belén Mora, todos los últimos espectáculos del humor que no han recibido las gaviotas, que no han triunfado en la Quinta Vergara, han pasado por la carpa de prensa, han entregado algunas declaraciones para tratar de explicar qué es lo que ocurrió, para que podamos también entender si hubo fallas técnicas, si hubo nerviosismo, si hubo algún tipo de confusión, que explicara lo que vimos sobre el escenario. Pero George Harris decidió no ofrecer esta conferencia de prensa tan tradicional después del humor, insisto, después de triunfar o fracasar en la Quinta Vergara. Por eso lo esperamos en el hotel, a ver si había alguna palabra de parte de este comediante venezolano, para que pudiéramos entender también qué es lo que sintió él, cómo vio desde el escenario lo que estaba ocurriendo. Este es el ambiente de lo que pudimos captar, porque fue muy difícil, fue muy hermético en su arribo. Escuchemos el ambiente de su llegada después de las 2:30 de la mañana al Hotel Pullman de Viña del Mar. Ahí se asoma George Harris, ahí viene a saludar a la gente. Vamos a ver si es posible conversar con él, tener una palabra al menos de este comediante venezolano. Vamos a saludarlos a ellos, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? ¿Cómo te sientes? Gracias por venir, muchachos. Gracias por venir hasta acá. Me voy a acostar. Te amamos, George, te amamos, te amamos. No, te amamos. Número uno. Voy para arriba. Gracias, voy a volver. George, la sensación del cariño del público que te esperó acá en el hotel. George, que la gente te haya esperado, ¿qué te parece? Ahí se va George Harris, saludó a su público, algo emitió, pero muy poco, muy poco. Seguimos esperando, entonces vamos a ver si por último a través de sus redes sociales George Harris hace alguna declaración, intenta explicar qué es lo que le ocurrió sobre el escenario. Me imagino que puede haber nerviosismo, es legítimo no entender también lo que está pasando. Muchos humoristas también nos han dicho durante los años que todo sonido que se percibe desde el escenario de lo que está ocurriendo en la galería, y en la platea, confunde, genera nerviosismo, distrae. Entonces es bien importante conocer qué es lo que ocurrió en la voz del propio George Harris, cosa que hasta ahora ha sido imposible. Humberto solamente en Instagram dijo: se hizo lo que se pudo, lo siento mucho, pero vamos a ver si es que profundiza en esta situación durante esta tarde, o al menos durante los próximos días de festival, Humberto. Claro.